contagios ha ido increciendo en los últimos días. Esa nueva normalidad o aquel plan de retorno seguro que anunció el Ejecutivo hace algunas semanas atrás, hoy parece ser una anécdota. Sin ir más lejos, se ha decretado la cuarentena total para la provincia de Santiago, lo que supone, obviamente, un encierro de todos nosotros. Y con todo esto nos preguntamos, ¿qué pasará con la odontología? Bueno, para resolver esa inquietud me encuentro con el doctor Héctor González, presidente de la Federación de Sociedades Científicas de Especialidades Odontológicas de Chile, la FESODECH. Primero que todo, doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias, Sebastián. Yo estoy bien personalmente hablando, pero obviamente preocupado por toda la situación que está sucediendo en el país. Desde hace un buen tiempo a la fecha, que afecta a todos y en especial obviamente a nosotros como dentistas. Doctor, para quienes no han escuchado de esta entidad, primero quiero preguntarle, ¿qué es la FESODECH? ¿Cuál es la misión que tiene? ¿Cuáles son las sociedades científicas que la componen? Y finalmente, ¿cuál es la importancia de que estén trabajando en conjunto, sobre todo ahora en donde, sin lugar a dudas, la vida y la odontología van a cambiar? FESODECH partió hace muchos años atrás, como bien dice el nombre, con una federación con el objetivo de agrupar y reunir a las sociedades científicas de especialidades odontológicas en Chile, con el fin, por un lado, de coordinar la actividad científica, poder potenciarnos unos con otros, y a su vez también defender en la parte gremial, si podemos hablar de este punto de vista de lo que son las sociedades, frente a lo que significa tanto la parte pública como privada, el accionar de las especialidades, tanto para ayudar y proteger a los que son especialistas, como también a los pacientes que reciban la atención que corresponde por el especialista que corresponde. Un poco esos grandes rasgos. Lo componen varias sociedades. Está la Sociedad de Periodoncia, la Sociedad de Implantología Oral de Chile, la Sociedad de Endodoncia, la Sociedad de Rehabilitación Oral de Chile, la Sociedad de Patología, la Sociedad de Radiología, la Sociedad de Cirugía Bucomaxilofacial, la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares, la Sociedad de Salud Pública, la Sociedad de Operatoria, de Odontopediatría. Básicamente somos las sociedades que estamos hoy, y que además en este minuto estamos en todo un proceso a su vez de lograr la personalidad jurídica para la FESODECH, lo cual tiene una importancia desde el punto de vista frente a lo que significa todo lo que son políticas públicas, poder tener una voz con más fuerza dentro de lo que es el Ministerio de Salud, en pos, como dijimos, de ayudar tanto a las especialidades como a los pacientes que requieren estas atenciones. Me imagino que ha sido súper complejo el tema, principalmente para el dentista del sector privado, y también para los que están, entre comillas, trabajando para empresas, porque al no tener pacientes, no están generando recursos, no están generando ingresos. ¿Cómo se puede resolver ese tema hoy, o cómo lo han visto ustedes? Bueno, como bien planteé, es un tema bastante complejo, dado que un alto porcentaje de dentistas trabajan, ya sea en estos megaprestadores o instituciones de salud, o incluso de forma privada, y no están contratados o no tienen imposición o lo que fuera, y por consiguiente no han podido acceder a estos beneficios que ha dado el gobierno, como el tema de la AFC o suspensión temporal de contrato, etc. Un porcentaje menor trabaja en la parte pública, por ejemplo, más o menos un 20-25%, o tal vez contratado un muy pequeño porcentaje en otras entidades, como incluso las universidades. Pero en realidad que un alto porcentaje no tienen estas opciones, y hoy se están viendo y nos estamos viendo muy complicados respecto a esto. Ahora, nosotros como FESODECH hemos estado preocupados de hacer un levantamiento entre todos los socios, etcétera, ver en qué estamos, y a su vez poder colaborar en este caso con el MinSal, o Ministerio de Salud, en ver qué tipo de acciones o qué tipo de acciones clínicas, podemos así decir, se pueden realizar en este periodo, ya que han habido muchas diferentes posturas, por ejemplo la que pasaba en la Araucanía, en Ñuble, que de hecho cerraron por parte de la Seremi y solo dejó urgencias, pero urgencias las que hoy día el Ministerio tiene descritas como urgencias. Uno como paciente tiende a pensar que una urgencia es, se me fracturó un diente porque me caí, estoy hablando como paciente, doctor, o tengo un dolor que me duele mucho porque me está saliendo pus o algo, y no entiende que hay otros tipos de urgencia. Primero, si usted nos podría decir cuáles son las urgencias más recurrentes o frecuentes que pueda entender la gente, pero a lo mejor en simple y en fácil. Bueno, mira, justamente a raíz de lo mismo, hemos estado trabajando hace un tiempo
entre todas las sociedades de especialidades en poder elaborar bien un listado de acciones que nosotros consideramos que son urgencias, más allá como tú planteas de un absceso o infección, etcétera, dado que en la odontología hay muchas otras urgencias que hay que ver. Como tú bien planteas, por ejemplo, un diente que se fracture, ya sea en la zona anterior o la zona posterior, que produzca dolor o no, factores estéticos, funcionales, qué sé yo, pacientes, por ejemplo, que están a mitad de tratamientos, por ejemplo, de ortodoncia, que hay que ir activando los aparatos cada cierto tiempo, pacientes que quedan con tratamiento a la mitad, o pacientes que están con otro tipo de problemas, y por eso hemos ido elaborando todo un listado de acciones, tanto generales como por especialidad, y que eso es lo que hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud para poder llegar a un acuerdo y decir, mira, todas estas son urgencias, cosa que como tú bien planteas, el paciente o la población en general no queden sin tener una atención que corresponda. Porque hoy día, si una persona tiene alguna urgencia que no se pudiera ver, dado el listado del MinSal, tendría que ir ¿dónde? A la parte pública o a otro lugar, pero no va a poder cumplir con lo que el Ministerio está exigiendo. En la introducción yo hablaba de un retorno seguro. ¿De qué forma un odontólogo puede tener este retorno seguro de atención en su clínica dental? Bueno, aparte de lo que eran lo que hablamos hace un rato respecto al tipo de atenciones que consideramos como urgencia para un mayor abanico, también estuvimos trabajando en el tipo de procedimientos de atención más segura, tanto para el paciente como para todos los que están involucrados en la atención propiamente tal, personal administrativo, asistentes, dentistas, etc. Indudablemente hay muchas cosas que vienen de lo que se está haciendo afuera, desde el punto de vista de qué medidas de protección ocupar. Es un aspecto que también hemos estado discutiendo con el Ministerio de Salud. ¿Ya? Ahí pueden haber algunas pequeñas diferencias, pero bajo nuestro punto de vista nosotros consideramos como que todos los pacientes son COVID-19, o sea, como que toda la gente estuviera contagiada. Dado que, y también lo ha dicho la autoridad, hay casos que son asintomáticos y esos son más complejos que el que es sintomático, ¿cierto? Y de ahí tenemos todo este tipo como de buzos que se ponen, estas cubiertas plásticas, los guantes, obviamente, las mascarillas, hay un montón de cosas que hay que ocupar. Tanto antes y hoy día con mucho mayor énfasis. Turbinas estériles, micromotores estériles, qué sé yo, hoy día hay que preocuparse mucho de la limpieza de superficies, sobre todo si hay generación de aerosoles, que es uno de los problemas que tenemos, dado que la odontología genera aerosoles. Hoy día pareciera ser que se tienen que vestir de astronautas para atender pacientes. Eso no era tan frecuente antes de este COVID-19. A un paciente en un principio puede que le choque un poco, pero ellos agradecen cuando se toman todas estas medidas. Y la verdad es que estas medidas deben ser tomadas en todo orden, tanto público como privado. Y eso es lo que nosotros proponemos. ¿Ya? Piense que hoy día hay algunos estudios más recientes desde el punto de vista epidemiológico, en que te dicen, aparte epidemiológico, también desde el punto de vista de infección o de infectología, en que te dicen que no hay mucha claridad respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, en un momento dado se decía que una vez que tú te enfermabas con el COVID-19, bueno, hay 2 cepas entre paréntesis, pero la que fuera, tú debías adquirir una inmunidad. Y hoy hay estudios que están saliendo que hay gente que pese a haber estado enferma y haber sido dado de alta, no tienen los anticuerpos respecto a esta enfermedad. Por consiguiente, podrían ser susceptibles nuevamente de poder enfermarse y nuevamente poder contagiar. Es por eso que nosotros planteamos que la atención debe ser como que todos lo tuvieran, justamente para minimizar el riesgo de que nosotros, ya sea que o nos contagien, o eventualmente puedas contagiar a alguien, en el ambiente clínico me refiero. Se puede hablar primero de ambiente clínico, como bien mencionó usted, pero lo quiero poner otro escenario. Dentro del box seguimos todas las normas, todos los protocolos, la clínica está higienizada, nos ponemos la bata, la mascarilla, el casco, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué pasa con el traslado del paciente hacia la consulta? Porque ahí hay otro foco de infección que podría ser. Bueno, indudablemente, claro. Hay un parte que es lo que es el trayecto, tanto de ida como de vuelta, que eventualmente podría, indudablemente, contagiarse. Por eso que la idea, cuando hablamos en este periodo, es que ojalá veamos urgencias, no tratamientos convencionales. No alguien que ya me sabe que, no sé, porque quiero arreglarme la parte estética, pero no porque tenga un tema funcional, estético real, sino que es algo más que se puede posponer. Entonces lo que nosotros decimos es, ok, veamos urgencias, veamos el ambiente seguro, ¿ya? Pero solo urgencias, no veamos otro tipo de tratamiento. Porque lo que justamente, como tú bien planteas, minimicemos el riesgo de que alguien pueda tener
eventualmente un contagio en el trayecto. Porque ¿qué pasa si se contagia en el trayecto? Ya sea de ida o de vuelta, ¿cómo van a saber que fue ahí y no fue en la consulta o clínica dental? Y ahí todos tendrían que entrar en cuarentena, desde el paciente, su familia, y también la clínica y los personal de la clínica. Hay que tomarle el peso también, a eso voy yo, si bien en el box estamos vestidos como Rambo, por decirlo de alguna forma coloquial, cuando nosotros sacamos la mascarilla para tomar un café, posiblemente también podamos agarrar el bicho. Y en esta época en realidad tú tienes que andar con la mascarilla todo el tiempo. Estés ya sea en el box o propiamente tal, estés en la parte administrativa, una parte de recepción o lo que fuera. Tú no puedes sacarte la mascarilla. Y lo mismo, que eso me ha sido súper claro, y no nosotros, sino que en general a nivel mundial, es que tú tienes que llegar y cambiarte ropa. No puedes andar con la ropa clínica, por ejemplo, en la calle trasladando de un lugar a otro. Tú tienes que llegar y cambiarte ropa. Zapatos, ropa clínica, todo. Claro, porque se ha visto incluso que en el aeropuerto hay doctores vestidos de doctores, pues, y eso es un poco insólito. Sí, eso es verdad. Bueno, yo creo que más antes que ahora. Pero ¿Ya? se han visto y esas fotos se viralizan, sobre todo los dentistas, los médicos, los viralizan porque se entiende que es una irresponsabilidad del Puerto Una Torre. Bueno, es que supone que la idea es que entre todos, no solo los dentistas, médicos, sino que el público en general, nos preocupemos de evitar que esto se pueda propagar. Claro. Porque si no somos conscientes, esto va a seguir adelante y el descenso de la curva va a ser muy lento. Entonces, si no somos conscientes y no creamos este sentir que o nos preocupamos todos, más allá de la persona que esté dirigiendo en este minuto el país, ¿no es cierto? Esto no es un tema político, es un tema que nos atañe a todos. Y entre todos tenemos que cuidarnos. Yo creo que eso es lo importante en esto. Oiga, doctor, volviendo a la FESODECH, entiendo que como agrupación con las distintas sociedades científicas de especialidad han estado trabajando en un protocolo de bioseguridad para este retorno seguro. Cuéntenos un poquito, ¿en qué estado va ese protocolo? Si es que ya se puede hacer difundir a los colegas o está en proceso con el ministerio. A ver, ese protocolo, tal como lo otro que te comenté de las acciones, está socializado ya con el ministerio. El ministerio es el que tiene que encargarse de darlo a conocer. Perfecto. ¿Ya? Pero eso pasa por un proceso, una vez que se aprueba por la comisión que se conformó, comisión que también estuvo integrada por FESODECH, Colegio de Dentistas, Salud Pública, etc. Una vez que está eso listo, va a firmar el subsecretario y recién se puede decir estas son las recomendaciones que el ministerio da y las normas que el ministerio da según corresponda. Pero ese protocolo no se puede compartir hasta que sea oficial por el ministerio, por ejemplo. Le pregunto desde la ignorancia, por supuesto. Exactamente, porque en el fondo estamos trabajando con ellos, pero no podemos compartirlo todavía mientras esto no esté con las firmas respectivas. Con las medidas que hemos elaborado, tomando la experiencia internacional, creo que estamos a la par de ellos, pero dependemos que el ministerio como tal diga, ok, estas son las normas de atención y esto es lo que nosotros sugerimos para. Pero la verdad es que en este minuto es complejo decirlo mientras no esté la firma porque hay un protocolo que uno tiene que seguir. Claro, pero se pueden igual dar ciertas recomendaciones a los dentistas en este tiempo. Bueno, lo primero es partir, eso se puede decir porque salió en todos lados, el primero el triage telefónico, que es cuando el paciente te llama, puede ser telefónico, incluso puede ser vía virtual, Zoom, cualquiera de estos sistemas, en que tú ves al paciente, conversas y vas hablando por qué va, cuál es el problema que tiene, cuál es su consulta, y vas hablando también qué pasa si ha estado o no ha estado en contacto con alguien, por ejemplo, que está enfermo con COVID-19 o con personas cercanas, si ha tenido un síntoma, tiene fiebre, dolor respirar, lo que fuera. Eso es una primera entrevista que hay que hacer y con eso decir, ok, lo puedo ver o no lo puedo ver, o lo derivo al centro especializado, si uno sospechara que pudiera tener esta enfermedad, eventualmente. Luego de eso, darle cierta norma al paciente cuando llega a la clínica dental, ¿ya? Por ejemplo, bueno, siempre con mascarilla, obvio, llegar, alcohol gel, poner cubre zapato, por ejemplo, poner patas plásticas, poner un gorro, de partida, digamos, y luego llegar a lo que es el box como tal, etc. Hay ciertos procedimientos, lavarse las manos, o sea, una cosa que le ponga alcohol gel, pero después puede pasar al baño, lavarse las manos, por lo menos ojalá un minuto o dos, que sería lo ideal, y luego ya proceder hacia la atención propiamente tal. Y dentro de la atención, que también lo puedo mencionar, está enjuagatorios, por ejemplo, con el peróxido de hidrógeno, que se dice al 1%, que eso es como lo más recomendado hoy día, porque hay una solución con povidona, pero hay gente que es alérgica.
entonces mejor el peróxido de hidrógeno en ese caso. Uno tendería a pensar, claro, que solo vamos a atender urgencia. Ahora, pensando económicamente, ¿una clínica se puede sostener solo con urgencias dentales? No, no, la verdad que no. O sea, no vas a tener 10 urgencias en el día, ni etcétera, porque en el fondo es real, no puedes sostenerte solo con urgencias. Entonces, hay un tema indudablemente económico-laboral, pero hay que tener cuidado porque no podemos anteponer lo económico a la parte de salud. Yo entiendo, a todos por favor nos afecta, a mí también me afecta, a todos nos afecta, pero hay que tener mucho cuidado en esto, porque si no volvemos en forma muy cauta, muy cautelosa, podemos que esto se empiece a propagar y se empiece a producir un problema mayor que el que tenemos ahora, e incluso podría producir, si es que se ve que en algunas clínicas dentales se puede producir un tipo de hemorragia o mayor probabilidad de contagio, pueda suceder lo que pasó en la Araucanía, por ejemplo, en Ñuble, que simplemente la Seremi ordenó el cierre de las clínicas. Y eso es peor que lo que está sucediendo, que no atender pacientes o atender pacientes solo urgencias. ¿Y qué le pareció esa resolución, doctor, que se haya decidido el 2 de abril cerrar las clínicas en la Araucanía y en el Ñuble? La verdad que nosotros consideramos, y conversando con varios socios que tenemos en esa zona, que tal vez fue una decisión un poco apresurada, en que se quiso, claro, decir, no, no puede, porque dicen algunos estudios que la parte odontológica es donde más se pueden contaminar, pero eso sí es que no están las medidas del caso. De hecho, un estudio hecho en la Universidad de Wuhan en China, ahora que la cantidad de personas de una escuela dental que atendieron muchos pacientes que se contagiaron fue el mínimo, incluso hasta la duda que fue contagiado en el trayecto y no en la misma universidad. ¿Okay? Entonces, si los dentistas cumplimos con las normas de protección, de bioseguridad, no debiera haber problema en ver pacientes, por lo menos en la fase de urgencia hasta un poco más extendida, me refiero como que estamos proponiendo, ¿ya? Pero de quitar un cierre de las clínicas es un problema, porque además le crea un problema a los pacientes. ¿Dónde van a ir esos pacientes? ¿A la parte pública? Si es por contagio, en la parte pública se puede contagiar más que en la privada, cuando hay mucha gente esperando para ser atendida. Entonces, fue una decisión compleja. Yo sé que el colegio en un momento dado la respaldó pensando en la salud de la gente, pero de acuerdo a la información de varios socios, tal vez fue un poquito apresurada la decisión. Claro, el problema es que esta resolución, entre comillas, era hasta el 31 de diciembre, o sea, sí, lo que pasa ¿cómo es podéis que mantener una clínica sin trabajar hasta el 31 de diciembre? no, es que ahí también hay un error. Es que sea hasta el 31 de diciembre no significa que las clínicas estén cerradas hasta el 31 de diciembre. Tú no puedes hacer decretos por periodos cortos. Sí. Pero significa que si, por ejemplo, ahora en junio está todo bien, se deroga el decreto y se acabó el problema. No es que hay que esperar hasta el 31 de diciembre para eso. Sí, pues la semana pasada apareció la Seremi de la Araucanía diciendo que se estaba estudiando, pero porque habían tenido reuniones con los sectores de odontólogos de la zona, pero todavía no tienen ninguna respuesta, entonces es complicado. No, correcto, no, pero a lo que me refiero es que no puede ir siendo mes a mes dando un decreto de este tipo. Claro. Entonces, Burocráticamente también es absurdo decir que sí, que mañana que no, que mañana que sí. Sí, no se lo hacen largo, pero lo pueden cortar antes. Ahora, indudablemente la Seremi, claro, ella que está evaluando, lo vimos todo, está conversando con los colegas de estas zonas, pero yo creo que si están las medidas del caso, de hecho la atención odontológica, yo creo que en muchos casos es mucho más segura incluso que la atención médica en términos generales. Porque hace rato que estamos preocupados con las normas de bioseguridad. ¿Qué esterilización, qué guantes, qué mascarillas, qué gorro, etcétera? Porque hay otro problema. Los elementos de seguridad, todos estos elementos, los EPP, etcétera, elementos de protección personal, han subido el costo mucho. O te cuesta encontrarlo o el costo que están cobrando es muy caro. Las mascarillas están caras, todo es caro. Por eso también aumenta el costo de las atenciones. Y hay otro problema. Hay que traspasar ese costo de atención a los pacientes. Pero todos los pacientes podrán pagar más ahora, después de todo este problema que estamos. Como un paciente, por ejemplo yo, tengo que asumir ese costo de esas mascarillas o de esos productos de bioseguridad, por decirlo de alguna forma, si no tengo plata y no estoy trabajando. Indudablemente que significa un mayor costo hacia el paciente. De hecho, hubo instituciones que ven urgencia y ya lo están traspasando a los pacientes. Yo creo que una manera para que no incida tanto como tú planteas en el costo de un paciente es que ojalá, dentro del tipo de tratamiento que fuera, porque no todo se puede, que uno, por ejemplo, haga mayor cantidad de acciones posible en cada sesión que el paciente va.
que el lugar que fuera, por ejemplo, media hora, por poner un ejemplo, quizás esté 2 horas y media. Pueden estar ocupando lo mismo IPP con el paciente. Y no, en lugar de ir 3 sesiones, va a una sesión más larga. No sé si se entiende. Ahora, no siempre se puede, ojo, estoy hablando, ojalá, pero no todos los tratamientos permiten eso. Que es una manera tal vez de que tu costo no se encarezca mucho. No, por eso le pregunto algunas sugerencias, porque evidentemente, además, hoy día vamos a tener que estar entre 20 y 30 minutos entre paciente y paciente porque hay que limpiar el box, hay que limpiar la consulta. Indudablemente hay una diferencia, indudablemente el tipo de atención, no solamente los elementos de protección que estamos ocupando, sino que tú bien dijiste recién, el espacio-tiempo que hay que dejar entre un paciente y otro para limpiar, desinfectar, sanitizar, lo que sea, el box, no es menor. Por consiguiente, claro, si tú vas sumando todo eso, es tiempo clínico que no se está ocupando, y tú podrías decir, bueno, es tiempo que la clínica como tal no está produciendo, ¿no es cierto? Y más aún está gastando en todo lo que implica limpiar y sanitizar superficies, ¿ya? Con el elemento que fuera, desde el hipoclorito al 0,1%, desde el famoso amonio cuaternario, o del ácido hipocloroso, que para mi gusto y para el gusto de varios es el que es menos dañino, ya que podría ser un poquito más inocuo, etcétera, pero también hay que tener elementos para poder aplicarlo, limpiar, o sea, hay varios factores en esto. Entonces, y a su vez, todas estas normas, todos estos EPP, vamos a tener, yo creo, un problema en el tiempo que poco se ha visualizado en este minuto. Si tú piensas, hace unos meses atrás se hablaba mucho contra la campaña contra los plásticos, ¿no es cierto? Así es. Y hoy lo que más estamos produciendo con esto son plásticos. Y los plásticos van al desecho, ya sea el desecho orgánico, no orgánico, lo que fuera, pero son plásticos. Todos esos plásticos que se ocupan, protección para el paciente, gorro, por zapato, lo que fuera, son todos plásticos que al final se van a eliminar. Siguen contaminando igual. Entonces, es un poco eso, y la evidencia científica, ¿qué es lo que indica, por ejemplo, con el uso de las mascarillas, esas que son reutilizables, las que son lavables? ¿Realmente sirven o no sirven para nada? A ver, lo que tenemos hasta ahora, claro, es que están, bueno, con aerosol y todo, se ocupa la N95 o la FFP, no sé, ¿ya? Ahora bien, cuando son acciones, tal vez no con aerosol, puedo ocupar la típica mascarilla quirúrgica, esa de 3 pliegues, pero siempre ocupando el face shield. Podría ocupar la pantalla con la mascarilla quirúrgica, aunque hubiera aerosol, entendiendo que esa la vas eliminando después de cada paciente, ¿ya? Porque duran hasta más o menos 2 horas secas su efectividad. Una N95 te puede durar 7 horas, 8 horas sin problema, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, no se humedezca o no le pase algo. Ahora, esas mascarillas lavables que tú planteas, la verdad que no tengo en este minuto un estudio que las avale como tal, en el sentido de ocuparlo en clínica. Okay. No digo que se pueda ocupar en la calle, en el trayecto normal, hablo en clínica. ¿Ya? Hay algunos que te dicen que sí, no, pero en realidad eso hay que estudiarlo con más cuidado, porque hasta ahora las que están autorizadas son las que te planteé, la N95, la FFP o la mascarilla de 3 pliegues quirúrgica ocupándola con el face shield. Todo lo que va sucediendo, toda la investigación que hay es tan rápida y va cambiando tanto todo que en el fondo lo que tú planteas hoy día, como dije recién, mañana puede cambiar una parte. ¿Qué es lo que está pasando con los virus? En España ya salió un artículo de la semana pasada en que hablaban que probablemente el próximo año, el 2021, habrían 2 cepas nuevas de este virus porque habría mutado. Entonces, acuérdate que el estudio incluso de Harvard habló dentro de una predicción de que esta enfermedad podríamos tenerla quizás hasta el 2024, con matices, obviamente. ¿Ya? Entonces, ha sido muy complejo lo que nos ha ocurrido a nivel mundial. Y creo que también esto, si lo vemos, quizá un poquito más filosófico lo que voy a decir, desde el punto de vista de lo que significa a nivel mundial, puede incluso significarnos, si lo tomamos bien, hasta un cambio en ciertas formas de ser, en cierto cómo nos relacionamos, va a cambiar obviamente, pero también considerar y valorar otras cosas. Y creo que también esto quizá de alguna manera u otra nos llega. Claro que ha producido todo un tema, el confinamiento, no poder salir, preocupado de la parte laboral, preocupado de la parte económica, que todavía planteada en un comienzo para todos los que somos dentistas y las familias que nos rodean, qué sé yo, la parte social, que no hay mayor contacto a excepción de estas plataformas que hoy día ayudan mucho. Hay gente que tal vez quizás vive en espacios muy reducidos y que eso también se pueden producir algunos problemas mentales de por medio. O sea, hay varios factores en esto.
pero también gracias a toda esta tecnología, de una u otra manera nos ha permitido estar en contacto. Si no, hoy día, por ejemplo, no podríamos estar haciendo esta entrevista. Nada más que agradecerle este tiempo, lo que nos ha dicho, a lo mejor algunas palabras finales para ir terminando y cerrando esta cápsula. Yo también lo único que puedo decir, como hoy que estoy a cargo como presidente de la FESOECH, en el fondo que junto con todas las sociedades estamos preocupadas de ir permanentemente hablando de qué es lo que está sucediendo. En base a eso hemos ido trabajando con el Ministerio de Salud, elaborando, como dije, estas propuestas tanto desde el punto de vista qué acciones son consideradas como urgencias, como el punto de vista qué normas de bioseguridad debiéramos cumplir, pero creo que siempre estamos permanentemente preocupados de ver qué es lo que hacemos. Como decimos, esto es tan dinámico que mañana puede variar y vamos a estar siempre preocupados. Estamos en reuniones permanentes o comunicándonos entre nosotros para ir viendo cómo actuar frente a esto. Indudablemente estamos preocupados de que podamos volver, ojalá, a trabajar luego. Pero sí estamos, y eso es consenso entre todos, volviendo en forma segura. Volver a trabajar en forma no segura puede afectar a los pacientes y a nosotros también, y a nuestros asistentes, a los que trabajamos, e incluso a nuestra familia. Y eso diré que es lo más importante, volver en forma segura y cumpliendo todas las sugerencias, recomendaciones o normas que se implementen. Entonces, doctor, el mensaje final sigue siendo: cuidémonos entre todos y esta pelea la vamos a ganar todos juntos. Exactamente, eso es lo que he dicho. O sea, si no nos preocupamos todos, cada uno, no solo dentistas, todos. Todos. Ocupando la palabra batalla que ocupaste, en el fondo, claro, es una permanente cuidado y preocuparnos justamente de no contaminarnos, no contagiar, no contagiarnos. O sea, en el fondo es, trabajemos todos unidos en pos de algo es la salud. Doctor, muchísimas gracias, como siempre un agrado conversar con usted. Por ahí nos veremos, no nos vamos a poder abrazar, así que de lejito nomás, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias.